Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy quiero hablaros de algo que a veces damos por sentado, pero que es clave para tomar decisiones mejores y tener una vida más equilibrada: el sentido común. El sentido común es esa habilidad intuitiva que todos tenemos para evaluar situaciones de manera lógica y práctica, pero como se suele decir, es el menos común de los sentidos. Lo que puede parecer obvio para una persona, quizás no lo sea para otra. Y eso tiene mucho que ver con cómo se estructura nuestro cerebro. Y es que aquello que identifiques tú como sentido común, en realidad, para formar esa idea, intervienen un montón de cosas, como pueden ser tus propias creencias, tus experiencias previas, tus sesgos, pero también cosas externas como la cultura en la que vives, en la que te has criado, la educación que te han dado, y sobre todo lo que está normalizado dentro de la cultura en la que vives. Y es que en realidad el sentido común está muy relacionado con la intuición, con los sesgos, los heurísticos, ya que son atajos que tiene tu cerebro para ayudarte a tomar decisiones rápidas e inconscientes. De esta manera muchas veces te verás tomando decisiones bajo la premisa del sentido común y que a veces eso te va a ayudar a tomar decisiones rápidas, te va a ayudar a guiarte por la vida, a usarlo como brújula, pero otras veces estos atajos rápidos te pueden llevar a errores. Y es que, como digo, lo que para ti es sentido común, para otra persona su sentido común es lo contrario a lo que tú piensas. Entonces, cuando encaras una situación, tu cerebro funciona a través de patrones que es capaz de identificar y en base a ello, en base a sus creencias, sus experiencias vividas y lo que ha aprendido a través de la cultura, toma decisiones. Pero como vimos en el episodio que hablaba sobre los sesgos heurísticos y también en el que hablaba sobre la intuición, estas decisiones pueden estar muy equivocadas y nos pueden llevar a dar cosas por hecho, a actuar de manera impulsiva o a caer en sesgos como el sesgo de confirmación, el de disponibilidad o el efecto Dunning-Kruger. Creemos que estamos tomando una decisión racional, pero en realidad estamos cayendo en una trampa emocional. Y como decía antes, en la creación de estas creencias, de estos sesgos que tenemos, de este sentido común, intervienen de manera vital nuestra educación, nuestra cultura, el entorno en el que nos movemos y lo que está normalizado para ese entorno y para esa cultura o para el país en el que vivimos. Y es que es aquí donde quiero hacer hincapié en este podcast, ya que quiero que sea un podcast de reflexión, y es que para que veas cómo de importante y cómo de cambiante es el sentido común en función de dónde vivas y de la cultura que tengas. Por ejemplo, en países como España es totalmente de sentido común que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Pero sin embargo, hay algunos países en los que el sentido común de la mayoría de las personas que viven en ellos es lo contrario, es que no puedan hacerlo. Y para esas personas, su sentido común lo que les dicta es que lo que ellos creen es lo correcto. Y del mismo modo que tú les ves a ellos, ellos te van a ver a ti. Pero por fortuna, la sociedad, en líneas generales, avanza con el paso de los años y las personas que lo conforman dejan de ver como sentido común medidas restrictivas y que coartan y denigran a las personas. Y este es un cambio que hacemos entre todos, persona a persona, granito a granito. Pero hay un peligro, y es que el ser humano es muy influenciable y las grandes empresas tienen un gran poder de influencia mediante millones de euros invertidos en marketing. De esta manera, lo que nosotros consideramos como sentido común se puede ir moldeando poco a poco por las grandes empresas mediante la propaganda y el marketing. Y es aquí donde te voy a hablar de un concepto que es la ventana de Overton. Este concepto tiene que ver con cómo las ideas, por más extremas que parezcan, pueden llegar a ser aceptadas en la sociedad. Y es que la ventana de Overton es un concepto que describe el rango de ideas o políticas que son aceptables dentro del discurso público en un momento dado. Este concepto fue desarrollado por Joseph Overton, un experto en políticas públicas, y explica cómo las ideas se promueven desde lo impensable hasta lo aceptable, e incluso lo deseable con el tiempo. Lo interesante es que este concepto no se limita solamente a la política, también aplica al desarrollo personal, a la cultura y a la forma en que cambiamos nuestra percepción de lo que consideramos como normal y aceptable. Y es que esta es la forma mediante la cual las grandes empresas van cambiando tu percepción y van haciendo que lo que, si te lo hubieran contado hace décadas, hubieras considerado imposible, cada vez lo estemos aceptando más y al final sea algo totalmente normalizado. Por eso es muy importante que analicemos fríamente qué cosas nos parecen de sentido común y por qué. Porque si no, las cosas que pensemos que son de sentido común serán las que nos hayan implantado el marketing y la propaganda. Y esto es lo que hace que el sentido común de la mayoría de la población sea desayunar dulces, pero que seas un bicho raro si desayunas tortilla.
Que la gente esté preocupada y se pregunte cuántos huevos puede comer al día, pero no se pregunte cuántos pasteles o galletas puede comer. Que si entrenas y cuidas tu alimentación, la gente piense que estás obsesionado y que la vida está para disfrutarla. Que si sales y no bebes, eres un rarito. Si haces yoga o meditas, un hippie. Todos hemos vivido situaciones como estas, donde el sentido común es consumir, aparentar, seguir a la masa. El sentido común hoy en día es sacrificar horas de sueño para no perderte la última serie de moda. El sentido común es dedicar horas a aparentar en redes sociales para buscar la aprobación de los demás. El sentido común es no privarnos de nada porque la vida es una y hay que disfrutarla. Pero ¿quién se beneficia de que esto sea normal? Detrás de todo esto solo hay consumo, de tu tiempo, de tu atención y de tu dinero. Un consumo que te hace más pobre, más enfermo, pero más evadido y distraído. Lo que te da esa sensación de bienestar a corto plazo que te mantiene adicto, pero que a largo plazo te hará completamente infeliz. La parte buena de todo esto es que si te haces consciente de esto, puedes cambiar tu vida y también poco a poco el mundo, poniendo tu granito de arena, transformando tu entorno, actuando con un real sentido común basado en lo mejor para ti y tu entorno a largo plazo, dando ejemplo y dejando de normalizar conductas que no lo deberían ser, como que las grandes empresas de alimentación nos traten de engañar con su marketing, enmascarando productos nocivos como si fueran saludables, o que creen alimentos y campañas para niños con productos nocivos adornados con dibujitos inofensivos. Estos son solo unos ejemplos, pero hay cientos de ejemplos que vivimos en nuestro día a día y también a nivel social, económico y político que estamos normalizando y no deberíamos hacerlo. Deberíamos plantearnos qué aspectos quieren nuestros gobiernos o las grandes empresas que normalicemos cosas que hoy en día nos parecen impensables o que en cierto día lo fueron y poco a poco las estamos llegando a aceptar y poco a poco esa ventana de Overton se está moviendo hacia lo que es considerado como normalizado o sentido común. Desde mi podcast he querido compartir esta reflexión contigo porque, como siempre digo, el autoconocimiento es lo más importante y hacer estos ejercicios de reflexión y de autoevaluación de lo que para nosotros es normal nos puede llegar a sorprender y hacer que descubramos cosas de nosotros que no sabíamos. Déjame en los comentarios tu opinión al respecto y si te ha gustado, compártelo para que esta reflexión llegue a más gente. Un abrazo.